En esta emisión de Bisturí, la disección de la enfermedad, nos concentraremos en una de las enfermedades que más muertes causa entre el género masculino, el cáncer de próstata. No se pierda la oportunidad de conocer los pormenores de esta enfermedad silenciosa. Acompáñenos. Como cualquier tipo de cáncer, es un crecimiento desordenado de las células. Es probablemente el segundo cáncer más frecuente después del cáncer de pulmón y se origina en una glándula, la glándula prostática, que básicamente tiene funciones dentro de las funciones reproductivas del órgano. El cáncer de próstata específicamente puede ser asintomático. Ese es el problema de este cáncer, que a veces el paciente no siente molestia alguna. Pues, lógicamente, por ser una enfermedad tan frecuente, tiene un impacto importante. Normalmente, aunque es en etapas avanzadas de la edad cuando se diagnostica la enfermedad, cada vez la edad productiva de los varones es más amplia, ¿no? Ya ahora vemos pacientes de 70, 70 y tantos años que son laboralmente activos. Si uno de los proveedores familiares tiene una enfermedad como esta y lleva a trastornos, pues definitivamente va a tener un impacto económico sobre la sociedad. Desgraciadamente nos llegan muchos pacientes ya en etapas avanzadas. Puede ser incapacitante dado que el primer sitio hacia donde se ve el cáncer es la columna, incapacidad inclusive para levantarse, para mover sobre todo extremidades inferiores. Entonces es una enfermedad incapacitante cuando está en un estadio ya avanzado. Es un costo alto para la familia. ¿En qué sentido? Costo económico, ¿sí? Un costo emocional también. A nivel mundial se gastan 24,000 millones de dólares y en Estados Unidos aproximadamente 12 millones de dólares es lo que se gasta específicamente por tratar esta enfermedad. Los términos cáncer o tumor maligno se usan para definir enfermedades en las que células anormales se multiplican sin control al tiempo que invaden tejidos del organismo. La mayoría de los cánceres toman el nombre del órgano donde comenzó este proceso celular. Así, el cáncer de próstata se desarrolla en esa zona glandular del sistema reproductor masculino porque algunas células mutan y se multiplican descontroladamente. La próstata es una pequeña estructura del tamaño de una nuez que rodea el conducto que transporta la orina fuera del cuerpo. El aumento de esta glándula es común después de los 50 años. Sin embargo, el crecimiento desproporcionado no es normal. Aunque no es exclusivo de un grupo de edad, en México el tumor maligno en la próstata afecta más a los adultos mayores. En este país, 1 de cada 10 pacientes tiene entre 70 y 74 años de vida, y casi 2 de cada 10 con más de 80 años, según el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. Esta enfermedad es la segunda causa de muerte por tumores malignos entre hombres de 65 años o más, y provoca alrededor de 5,000 fallecimientos anuales, es decir, unos 14 al día. El de próstata es un cáncer de crecimiento lento y silencioso, por lo cual no muestra síntomas en sus primeras etapas. Por esta razón, su diagnóstico no suele ser temprano. La visita periódica a un urólogo después de los 60 años de vida puede prevenir que este tipo de tumor se desarrolle. Lo que buscamos específicamente en México y que tristemente no se da es encontrar en la etapa inicial, en la etapa en la que el cáncer de próstata puede ser totalmente curable. Normalmente en países desarrollados el 70% de la enfermedad se diagnostica en esta etapa, en etapa inicial, siendo inverso en México, el 70% se diagnostica en enfermedad avanzada. ¿En qué consiste la detección oportuna del cáncer de próstata? ¿Sí? Consiste en 3 cosas. 1, tomar un antígeno prostático específico al paciente, que es una prueba de laboratorio. Es una toma de sangre que le cuesta al paciente de 200 pesos. Número 2, el tacto rectal, que es la revisión manual de la próstata. ¿Sí? ¿Qué tocamos en un órgano enfermo de cáncer? En este caso la próstata. Tocamos una próstata dura o una próstata con nódulos. Y por eso es importante hacer el tacto, porque el antígeno puede estar normal y el paciente tener un nódulo canceroso. Ya cuando hay sospecha, se hace un tercer estudio, que es la biopsia de próstata. La enfermedad tiene muchísimos años de haber sido descubierta, pero más o menos en 1900 empezó con tratamientos a base de
de suprimir hormonas. Todo esto ha ido evolucionando. Yo creo que lo más importante en cuanto al marco histórico es el descubrir en la década de los 80s el antígeno prostático. El antígeno prostático es un marcador tumoral que nos da una sospecha de cáncer en algún tipo de órgano. Y yo creo que el segundo parteaguas en el cáncer de próstata fue el descubrimiento de uno de los premios Nobel, Charles Huggins, en 1966, que encontró que el cáncer de próstata era dependiente de las hormonas masculinas o de la testosterona en este caso. Y se encontró que en cánceres avanzados de la próstata se podía tratar suprimiendo esta hormona. La próstata está delante del recto y debajo de la vejiga de los hombres. Participa en la producción de semen al generar un líquido que protege y nutre a los espermatozoides, por lo cual esta actividad puede ser afectada con la presencia de un tumor maligno. Como la glándula rodea al conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior del organismo, con cáncer de próstata también la uretra podría alterar sus funciones al orinar o durante la eyaculación. Si este padecimiento no ha sido detectado a tiempo, es probable que aparezca en otros órganos y tejidos del cuerpo, como ocurre con los tumores, es decir, que haga metástasis. En este caso, es común que se disemine a los ganglios linfáticos y luego al hueso, aunque también puede ir al hígado y al pulmón. Los ganglios linfáticos, que suelen ser más afectados por la metástasis de las células malignas, son los de la pelvis, después los pericervicales y al final los gástricos e ilíacos. Es más frecuente que el daño llegue a las vértebras, al esternón, a los huesos pélvicos, a las costillas y al fémur, en ese orden. Tratándolo a tiempo, y si el cáncer no es muy agresivo, el paciente se puede curar. Desgraciadamente ahora, aunque contamos con mucha tecnología, el paciente no acude a hacerse los exámenes de laboratorio y la mayoría de las veces lo detectamos ya cuando el cáncer se salió del órgano. El cáncer de próstata se alimenta de la hormona masculina que se llama testosterona. Entonces, para controlar el cáncer, hay que dar cierto tipo de medicamentos para bloquear la producción de testosterona. Esto se llama bloqueo androgénico. Al margen de hablar de radioterapia o de algún otro tipo de quimioterapia o de terapia blanco molecular, hay que ser muy claros, el cáncer no se va a curar. Nada más se va a controlar, sí, pero finalmente el paciente va a morir de cáncer de próstata. Y por eso es que tanto el antígeno prostático como el examen rectal nos puede dar una idea, una sospecha del cáncer prostático y definitivamente de ahí tomar alguna determinación para tratar de diagnosticarlo. El cáncer de próstata no produce síntomas, es uno de los problemas alarmantes, hasta etapas muy avanzadas. Normalmente se relacionan ciertos síntomas que son más comunes en el crecimiento prostático, como son molestias para orinar, etc. Pero normalmente el cáncer de próstata no produce ninguna molestia. Mira, el paciente puede presentar síntomas cuando la enfermedad no está avanzada. ¿Cuáles son los síntomas? Disminución del calibre del chorro de la orina, pujo para orinar, sensación de que no se vació la vejiga, orinar muchas veces en la noche, orinar muchas veces en el día, urgencia para llegar al baño. Esos son síntomas iniciales de crecimiento de próstata o de cáncer de próstata, porque es diferente. Aunque no se conocen exactamente los factores de riesgo para padecer un cáncer de próstata, la comunidad científica coincide en que por lo menos hay 3 determinantes. El aumento de la edad, es decir, están más en peligro los hombres mayores de 60 años. El origen étnico, pues este mal es más común en la raza negra. Y la herencia genética. Por ejemplo, cuando un familiar de primer grado ha enfermado, se duplica el riesgo. Y si 2 o más familiares de primer grado están afectados, la posibilidad de padecerlo aumenta entre 5 y 11 veces. Hay que aclarar que la predisposición en los genes influye en menos de 10% de los pacientes.
El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos añade a la herencia otras causas de riesgo, como el consumo de alcohol, la alimentación rica en grasas de origen animal, la obesidad, el hecho de haber trabajado en una fábrica de llantas, la exposición a las pinturas y la ingesta de altas cantidades de carne. Es decir, el cáncer de próstata es menos común entre los vegetarianos. La realidad es que la mayoría de los estudios sobre tumoraciones malignas en la próstata publicadas hasta ahora son análisis de casos, por lo que los médicos y los científicos coinciden en que todavía existen más preguntas que respuestas. De ahí la importancia de la prevención a través de visitas continuas al urólogo después de los 60 años de edad. Desde la etapa inicial pueden pasar muchos años. El cáncer de próstata, la ventaja que tenemos es que es uno de los cánceres que tienen un crecimiento más paulatino, digamos, más lento comparado con otros cánceres. La velocidad de la replicación de las células cancerígenas no es tan rápida como de otro tipo de cánceres. Entonces nos permite tener muchas estrategias para tratar la enfermedad. Cuando la detectamos, el cáncer de próstata en forma oportuna, que el cáncer de próstata está confinado a la glándula, el paciente lo sometemos a una cirugía que se llama cirugía radical de próstata y se cura en un 90-95%. Y en etapas más avanzadas tenemos muchas alternativas. Probablemente lo que hablábamos, la terapia hormonal o la deprivación hormonal. Y después de esa etapa vienen el tratamiento con agentes quimioterapéuticos o otro tipo de medicamentos que actualmente contamos, como nuevos antiandrogénicos que nos pueden permitir controlar la enfermedad y evitar que el paciente fallezca de esto. Se refiere el término avanzado a que se van hacia alguna otra parte, o lo que los médicos le conocemos como metástasis. Y el punto más común de metástasis del cáncer prostático es a los huesos. Entonces, una de las manifestaciones más comunes es que tengan dolor óseo, que no pueda ser determinado por algún médico que tenga una causa específica, y eso es uno de los síntomas más comunes. A veces se presenta sangrado en la orina, etcétera, pero esos son datos ya de enfermedad muy avanzada, que es lo que tratamos de evitar nosotros, ¿no? A invadir, por ejemplo, columna, que es el principal sitio de invasión en cáncer de próstata, la pelvis, pulmones, hígado y cerebro. Yo tengo pacientes que me han llegado al consultorio, si lo normal de antígeno es de 0 a 5, me han llegado con 1000 de antígeno, sin tener síntoma alguno más que el dolor de espalda o dolor de huesos. ¿Por qué? Porque la enfermedad ya está en todos los huesos y jamás le dio un síntoma de la vía urinaria. De hecho, lo que más manejamos es la castración, ¿sí? Tenemos muy poca cirugía para tratamiento de cáncer de próstata. Lo que más llevamos a cabo es la castración. ¿Por qué? Porque nos llegan ya en etapas avanzadas, la mayoría. Como ocurre con otros tipos de cánceres, el de próstata tampoco presenta síntomas cuando está en sus primeras etapas. De ahí la insistencia de que los hombres mayores de 60 años acudan con un urólogo de manera periódica. A medida que el tumor maligno crece en esta glándula masculina, genera algunas señales, aunque es importante aclarar que estos pueden ser causados por otros problemas de la próstata, no precisamente por cáncer. Necesidad frecuente y urgente de orinar, incluso durante las noches. Demora o lentitud para iniciar la micción o para que el chorro de orina salga. A veces, aunque un hombre sienta que debe llegar al baño lo más pronto posible, ya ahí tiene dificultades para comenzar. Flujo débil y una cantidad pequeña de orina cada que se acude al baño. Goteo o escape de orina. Esfuerzo o incapacidad para vaciar toda la vejiga. La sensación de que todavía tiene que orinar más aunque acabe de hacerlo. Presencia de sangre en la orina o el semen. Cuando el cáncer se ha diseminado, puede generar dolor o sensibilidad en los huesos de la región lumbar y los de la pelvis. La cirugía para curar el cáncer de próstata es una cirugía bastante agresiva en muchos aspectos. Pero cuando uno tiene una enfermedad como esta, como el cáncer, tiene que ser agresivo para tratarlo en etapas iniciales. Uno de los aspectos que se puede afectar es la función sexual y después la continencia urinaria. Pero con las nuevas técnicas de cirugía
tenemos una alta tasa de pacientes con potencia sexual y con continencia urinaria y con curación de cáncer, que es el punto más importante. Los tratamientos para cáncer de próstata conllevan, como quitamos las hormonas al paciente, le suspendemos su hormona masculina, el paciente presenta ciertos cambios físicos y emocionales y tiene que ser atendido por psicología. Aquí en el hospital contamos con un departamento de psicología que les da apoyo al paciente en cuanto a su enfermedad y en cuanto a los efectos secundarios también de los medicamentos. Por ejemplo, un paciente que le suprimimos la producción de testosterona, tiene baja de líbido, pueden crecer sus pechos, tiene lo más común que es que presenta impotencia. La castración médica es reversible. De hecho, la castración médica la damos por periodos de 2 años. Suspendemos si el paciente tiene un antígeno en 0. ¿Para qué? Para ver si estamos controlando la enfermedad o no. Desgraciadamente, estos pacientes a la larga, ¿sí?, después de 2, 3 años, 4, se van a hacer resistentes a los medicamentos y la enfermedad va a seguir avanzando. Por eso se muere la gente. De hecho, es la causa número 1 de muerte en México en el hombre por cáncer, es el cáncer de próstata. Actualmente se está dando inicio al tratamiento se llama terapia blanco molecular, ¿sí? Solo que la terapia blanco molecular es muy costosa, ¿sí? Alrededor de 50,000 pesos, una caja con 30 tabletas, ¿sí? Y nada más nos lleva a mejorar la calidad de vida y a una sobrevida máximo de meses o de quizá 1 año o 2. El tratamiento de cualquier tipo de cáncer depende de varias circunstancias, como la etapa en la que el tumor ha sido diagnosticado y de la salud del paciente en general. En este caso, si el cáncer no se ha propagado a otros órganos, el proceso puede contemplar una cirugía llamada prostatectomía radical y la radioterapia. Si ha hecho metástasis, el tratamiento incluye además una terapia con hormonas para reducir los niveles de testosterona, la quimioterapia y radioterapia. Si no ha llegado a otras zonas del cuerpo y las células dañadas se han retirado, los pacientes deben estar bajo una vigilancia cuidadosa que implica exámenes cada poco tiempo. Cuando el cáncer se diseminó, el tratamiento hormonal puede mejorar la sobrevida. Pues unos estudios de laboratorio que en realidad me regalaron. Al hacérmelo, el antígeno prostático salió muy alto y empezó pues ahí el peregrinar a los urólogos, que ya me dijeron que las consecuencias por el alto nivel eran probablemente cáncer. Realizaron unas biopsias, resultaron cáncer. Se querían ir por quimios y radios. Yo no estaba muy convencido de eso, porque mi padre falleció a consecuencia de un exceso de radiaciones. Claro, fue hace mucho tiempo, con otros sistemas pues viejos que no tienen la tecnología de hoy, y opté por la cirugía, que me llevó al Hospital Civil. No existe ningún estudio que nos hable específicamente de la posibilidad de que suprimiendo algo nosotros podamos dejar de tener cáncer, pero sí teniendo una vida lo más saludable posible, y también tratando de evitar ciertas sustancias. Específicamente se ha relacionado, lógicamente, el tabaquismo, el consumo de alcohol en exceso, las grasas saturadas de origen animal, se han relacionado con cáncer prostático. Y en cuanto a prevención, otros alimentos que no han tenido un impacto real, como es el consumo de té verde o los jitomates, tienen una sustancia que se llama licopeno, que en teoría tiene un factor de protección contra el cáncer prostático. Mi recomendación es que acudan con su médico urólogo, o sea, no nada más es una prueba de laboratorio, la revisión es lo más importante. El paciente no acude con el urólogo, el paciente no acude al laboratorio a hacerse un antígeno. ¿Cuándo acuden? Cuando la enfermedad desgraciadamente está avanzada. Obviamente no todos los hombres van a tener cáncer de próstata, pero a todos los tenemos que revisar y tomar exámenes, absolutamente a todos. ¿Cuándo? Después de los 40 años, si el paciente tiene un antecedente de un familiar directo con cáncer de próstata, papá,
tíos, hermanos, o a partir de los 45 si no hay ningún antecedente de cáncer de próstata. Desde hace 25 años no ha disminuido la incidencia ni la prevalencia de la enfermedad, aunque estamos desarrollando tecnologías, sobre todo para cirugía y medicamentos nuevos, pero como les repito, los medicamentos son muy costosos y nada más nos lleva a mejorar la calidad de vida, no nos lleva a la curación hasta el momento. No hay medicamento alguno para curar el cáncer de próstata. El miedo definitivamente pues va a existir siempre, y el tabú, ¿no? Siempre el tabú del tacto rectal, etcétera, siempre existe y es algo muy muy común. Pero cuando uno sabe que uno puede detectar un cáncer en una etapa inicial y que puede curarse y que puede tener una sobrevida muy alta comparado con un cáncer avanzado, yo creo que eso puede ser el único pretexto que se necesita para hacerse un tacto rectal o hacerse un antígeno prostático, ¿verdad? Aunque no existen datos certeros sobre los factores de riesgo y la prevención del cáncer de próstata, es importante que todos los hombres hagan modificaciones en su estilo de vida hacia uno más saludable. El consumo de vitamina E no está recomendado, pues podría aumentar los riesgos. Hasta ahora no se cuenta con un medicamento que prevenga esta afección. Sin duda, una de las acciones más importantes son las revisiones médicas periódicas después de los 60 años de vida. Entonces, un tacto rectal anormal puede ser la única señal de que existe algún problema de salud. En este caso, es probable que el urólogo indique una biopsia. La camioneta que tengo se le ponchó una llanta. Tengo a través de una tarjeta de crédito un sistema que le provee servicios adicionales y uno de ellos era el cambio de llantas. Y al estar solicitando el servicio en el Inter nos hablaron de los beneficios que como clientes tiene uno, entre ellos la realización de unos estudios anuales de laboratorio. Entonces pues decidí utilizarlos, donde se incluía el antígeno prostático. Todo originado por una llanta ponchada, así es. Sigo sin sentir nada, yo me siento muy bien. Tengo que tener ciertos cuidados porque no puedo hacer esfuerzos, cargar y demás, pero fuera de eso, alguna limitante en los alimentos, todo lo demás es vida normal.